Bienvenidas y bienvenidos al programa Panaleo Consciente, donde tem 100 aspectos fundamentais que te llevarán al uso exclusivo de paneles ecológicos. Y yo soy Daisy Palmera, de Eco Mama Babes, y en el episodio de hoy les voy a hablar sobre así evité usar 112 paneles desechables en mi viaje. Algunas personas se preguntan si es posible usar pañal ecológico durante un viaje, pensando que es casi imposible por la cantidad de horas que estarás en el viaje, en el avión, o por la logística en el lavado también. Eso es bastante común. ¿Cómo voy a hacer? Si voy a agarrar un avión y el avión lleva muchas horas, también hay todas las horas del aeropuerto y cuando llego allá también hasta llegar en la casa. Bueno, claro que para cambiar este pañal podemos utilizar un baño, sí, simples, como si fuera cambiar un pañal desechable. Eso es una idea que si me pregunto, pero ¿cómo es? ¿Cómo hace en el avión? O si hace popó, ¿cómo vas a hacer? Bueno, simplemente se hace popó en el pañal desechable o se hace pipí en el pañal desechable y es hora de cambiar como tú cambiarías, ¿cierto? Iba a un baño y va a ser el cambio, ¿cierto? La única diferencia es que iba a botar el pañal desechable en la basura y yo iba a botar el pañal ecológico en una bolsa impermeable que no pasa olor y hasta poder lavar este pañal. Yo salí de mi casa en la noche y yo puse un pañal nocturno, que es un pañal nocturno, como yo comenté ya en varios videos, en la noche, hasta en el día, a mí me gusta muchísimo utilizar pañal de tela natural. Y en la noche yo dejo a mi bebé 12 horas con este pañal. Yo pongo a las 10 de la noche y saco a las 10 de la mañana y así yo hice para viajar. Mi viaje era a las 6 de la mañana. Entonces yo fui al aeropuerto en la noche, estaba con pañal nocturno, pasé toda la noche utilizando este pañal en ella y por la mañana cuando llegué a Brasil yo pude cambiarlo. Y pasó de 12 horas, pero como estaba con tela natural, no pasó simplemente nada. Solo tenía pipí, no había hecho popó, porque si hubiera hecho popó, yo cambiaría el tiro. No iba a esperar que llegara en ninguna parte, yo tendría que cambiar el tiro. Pero no pasó esto porque durmió toda la noche, incluso en el viaje y cuando llegué en la casa de mi papá en Brasil, sí yo pude cambiar este pañal tranquilamente. No estaba ni lleno de pipí, estaba por la mitad, como normalmente está cuando cambio. Y no tenía nada de alergia por estar utilizando una tela totalmente natural, amigable con la piel de mi bebé, que retiene muy bien, así que no tuve escapes, no tuve problema, estaba cómoda y fue súper ok. Y ahora yo vengo a enseñarte en este video cómo yo evité usar 112 pañales desechables en mi viaje y en vez de usar pañales desechables, yo utilicé solo pañales ecológicos por todo el viaje. Y además también adapté pasos que puedes seguir en el caso de que tengas un viaje planificado en los próximos días y si deseas también hacer uso exclusivo de pañales de tela. Y hay gente que piensa que puede ser muy complicado llevar pañales ecológicos a un viaje y que tal vez que es mejor viajar con pañal desechable porque los agarro y los boto, ¿cierto? En cualquier lado y esta basura no importa dónde va a quedar porque solo quiero practicidad de realmente no tener que preocuparme en cuidar de los pañales. Y realmente no hay nada de mentira en que si llevas desechables los usa y los botas, pero quiero enseñarte que llevar pañal ecológico no es difícil ni imposible y que esto también te llevará al uso exclusivo de pañales ecológicos, si es un deseo que tienes, como a mí era una cosa muy importante hacer uso exclusivo. Y yo también me cuestioné antes del viaje, pero no es mejor. Pero como yo enseño esto, yo vivo esto, todos mis días yo vivo esto, yo utilizo los pañales ecológicos con mi bebé. Sería como, no sería yo si yo hiciera diferente de esto, ¿cierto? Entonces yo hice algunos pasos para certificarme de que iba a funcionar, de que yo podría hacer esto en la casa de otra persona, porque si estoy en mi casa no hay ninguna cuestión, yo no tengo que preguntar nada a nadie,
yo puedo utilizar lavadora, yo puedo utilizar los recursos que yo tengo normalmente porque mi vida está adaptada a esta opción, ¿cierto? Pero cuando es un viaje, hay que certificarse de que es posible hacer la limpieza de los pañales a donde vas a quedar, ¿cierto? Y lo único que sí tendrás que hacer es planificarte antes. Si estás preparada, no tendrás ningún problema en utilizar pañal ecológico en un viaje. Existe una diferencia grande si no te planificas antes para el uso de los pañales ecológicos. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Si no sabes cómo vas a lavar tus pañales durante estos días en que está afuera, que estarás en la casa de alguien, puede que nunca puedas lavar tus pañales, ¿cierto? Durante el viaje. Y el ideal es que puedas lavarlos, porque no tienes cómo lavarlos, dónde lavarlos, y etcétera, y eso es un problema. Pasando más de 3 días y finalmente perdiendo los pañales que compraste. Imagínate, eso de verdad sería una lástima y no es para nada la idea. Recuerda que después de 3 días los pañales sucios pueden crear hongos, animalitos y otras cosas si no están almacenados en un lugar adecuado, ¿cierto? Y la idea aquí no es llevar un pañal o llevar pañales para el viaje, llevar pañales para un viaje, utilizar una sola vez y dejar ahí hasta volver a la casa, empezar a utilizar desechables, porque estos pañales sucios por mucho tiempo, si vas a quedar 1 o 2 semanas, no sé, es peligroso perder los pañales, empezar a tener hongos y después no saber arreglar todo eso y perder hasta perder la plata que compraste todos los pañales, no es la idea. La idea es que hagas un uso exclusivo de pañales ecológicos y por eso necesitas planificarte, ¿cierto? El hecho es que pasé las 2 últimas semanas del 2020 y en mi país de nacimiento, Brasil, fui a visitar a mi familia allá después de 3 años y medio que no los veía personalmente, solo por video, y los extrañaba muchísimo. Y durante todos estos días tenía sí o sí que usar pañal ecológico. Es por ello que seguí algunos pasos que te voy a explicar ahora también para que tú puedas hacer igual y hacer uso exclusivo de pañales ecológicos durante tu viaje, al tiempo que esté fuera de tu país o que esté, bueno, en otro estado, no sé, donde necesites ir. Pero, como ya lo he comentado en otras ocasiones, en Brasil, tanto como en Chile, no es tan común el uso de los pañales ecológicos. Seguramente yo ya comenté de esto, no es común, simplemente no es común. Yo no encuentro a nadie, y yo tengo varias tías con bebés, bueno, en la familia varios bebés pequeños, que sean de primos, de tías, no sé, no importa, pero nadie utiliza pañal ecológico. No es normal. Yo escucho así por internet, porque como tengo una página, ahí acabo conociendo muchas historias, pero las personas cuando viajan prefieren utilizar desechables en el viaje porque es más práctico y nadie está hablando lo contrario. Entonces, como yo hablo, no es común. Y aunque sea muy familiar para mí, hace parte de mi vida, no es para mi papá, por ejemplo, para toda mi familia no es, ¿cierto? Y en Chile tampoco, así que yo tuve que hablar con él para saber cómo hacer. Y yo comenté a mi papá que llevaría pañales ecológicos y él me dijo que para que sí, eso generaría más trabajo durante ese tiempo de mi viaje y seguramente sí, pero no tanto. Por ello es súper importante que las personas que estén contigo durante el viaje que vayas a hacer sepan lo que quieres hacer, que vas a llevar pañales ecológicos y que vas a necesitar un tiempo para poder cuidar de ellos. No es mucho tiempo, pero que ellos sepan que existe esta tarea que va a necesitar un tiempo tuyo. Tampoco es que pasarás el día haciendo esto, pero debes saber que tomarás al menos 30 minutos o 1 hora cada 3 días para poder lavarlos y colgarlos también después para secar. Y teniendo esta conversación antes, todo el mundo estará de acuerdo, ¿cierto? Y preparado para el caso en que necesites ayuda, porque tal vez tu esposo puede ayudarte,
también en el proceso de lavado para que no gastes tanto tiempo en esto. Pero principalmente para que respeten este momento en el cual estarás dedicada a cuidar de los pañales. Y usando pañales ecológicos durante este tiempo que estuve en viaje, conseguí evitar la utilización de 112 pañales desechables durante estos días y con ello evitar la generación de más basura y más contaminación. Y me alegro muchísimo por haber hecho esto. No tuve que pensar dónde tenía que comprar pañales o si había algún lugar cerca para comprar pañales desechables. Inclusive, uno de los días tuve que pasar mucho tiempo ahí en camino. Fueron casi como 8 horas en el camino, digamos así, y tuve que cambiar un pañal con más de 3 horas, que es la recomendación. Y como ya sabía que podría pasar esto, algo así, en este día específico usé pañales de tela natural para evitar las coseduras y todo salió súper bien. Simplemente cuando pude cambiar a mi bebé, yo cambié y listo. E para poder hacer um uso exclusivo de pañal ecológico durante mi viaje, efectué os seguintes passos. Primeiro passo, consulté com antecedência, en este caso a mi papá, ¿cierto? Su esposa también, que es mi madrastra. Si él tenía, a mí no me gusta ese nombre, pero voy a hablar papá y mamá, ¿cierto? En este caso consulté a mis padres si ellos tenían lavadora o lavandero. En este caso tenía ambos, así ya sabía cómo que me iba a esperar, ¿cierto? Mira, papá tiene lavadora, tiene lavandero, ¿cómo es en tu casa? Porque yo utilizo pañal de tela, necesito lavarlos, ¿es posible? ¿Cierto? Yo pregunté si es posible, porque es algo tan natural para nosotros, pero no es para los demás. Por ejemplo, para mí limpiar popó, poner la lámina con popó en la basura o en el sanitario y sacar el exceso de popó, es tan natural. Pero no sé si yo no utilizara esta opción, tampoco, no sé, tampoco tenga niños en la casa, si me iba a gustar ver a alguien limpiando popó en mi lavandero. No sé, hay que preguntar. Y yo hice esto. Yo pregunté si había lavadora, si había lavandero y si yo podría utilizarlos para limpiar los pañales de mi bebé. Ellos ya saben que desde cuando estaba embarazada, yo utilizaba pañales ecológicos que yo utilizo. Nosotros hablamos todos los días por video, así que todos los días ellos solo ven a Sofía utilizando pañal de tela. Hace parte de su vida. Y adicionalmente indagué sobre el método de secado también, si se disponía de una secadora o si por contrario, si iba a tener que usar un tendedero para colgar los pañales. En este caso, en mi casa yo utilizo secadora, pero mi papá no tiene secadora. Y yo utilicé un colgador que queda en el auto así. Y también hay una ventana grande donde el secado fue súper rápido, de un día al otro los pañales estaban secos. En mi caso había lavadora y lavandero, entonces lo que hice fue básicamente dividir el lavado en 3 partes, porque como no es mi lavadora, no quería llevarla de popó de mi bebé, ¿cierto? Entonces yo usé el lavandero para sacar la popó que estaba por arriba del pañal, el exceso, ¿sabe? Cuando queda. De esta forma, cuando los pañales fueron a la lavadora para el prelavado, iban menos sucios o no tenía nada de sucio de popó y estaban ya sin exceso de amonia porque yo saqué todo en el lavandero. Yo hice un prelavado en el lavandero con la fuerza del tornillo, del agua que sale del tornillo. Yo puse ahí el pañal que estaba con exceso de popó y solo esta agua fuerte saca este exceso de popó. Y sí, se va para alguna parte y sale allí y deja el pañal limpio. Y ahí yo hice una agüita con un poquito de detergente y para sacar el exceso de amonia, y después yo puse en la lavadora, que no es una lavadora de mi casa, igual
Y después de hacer este proceso, obvio que yo hice una higienización con alcohol, porque recuerden que podemos hacer esto en nuestra casa también. Principalmente yo hice porque estoy en la casa de otras personas. Y también esta primera conversación con mi papá me permitió hacerle saber que iba a hacer esto en su casa y evitar problemas. Como ya sé, lo imaginaria, adicionalmente le pedí ayuda que en el proceso, que en el caso de que mi marido no pudiera quedarse con Sofía en este momento, él o mi mamá pudiera quedarse con ella, ¿cierto? Así que ellos estaban con ella todo el tiempo. Segundo paso, dependiendo de cómo vas a lavar y secar tus pañales, elige los tipos de pañales que vas a llevar. Si vas a tener que lavar a mano o con una lavadora, también elegir cuáles modelos es mejor para tu viaje. Si vas a lavar a mano, entonces lleva pañales que puedas usar más tiempo sin tener que lavar, como por ejemplo los pañales capa, ¿cierto? Que son los pañales que normalmente se pueden utilizar hasta 5 veces en el día, solo cambiando absorbente. Es solo poner para respirar y ahí después, mientras utiliza otro, ¿cierto? Cuando voy a cambiar este otro, yo vuelvo a utilizar el primer porque ya está limpio, ya respiró, ya salió el olor de pipí que tenía y es más fácil de lavar a mano y seca súper más rápido, ¿cierto? Es un pañal que seca rápido y no tienes que lavarlo cada vez que lo uses. Como su interior es de pool, entonces si tu bebé solo hizo pipí, solo le pasas agua, lo estiras y lo pones a secar súper rápidamente, no hay ningún problema con eso. En mi caso, como cuento con lavadora, no necesitaba traer pañales capa y así que los mismos pañales que tengo en mi día a día. Con eso también quiero darte el ejemplo que no tienes que comprar nada nuevo para poder viajar. Puedes usar los mismos que tienes para tu día a día. ¿Y por qué yo hablo eso? ¿Por qué que yo hablo eso? Porque es importante. Recuerda que cuando yo hice el video de cómo hacer una inversión inteligente, yo siempre comento que debemos mirar todas las opciones de pañales y ver y mirar para nosotros y ver cómo somos, cómo es nuestra rutina, ¿cierto? Yo soy una mamá que a mí me gusta así arreglar pañal, pero no tanto, y hay días que estoy cansada y en estos días especialmente no me gusta armar pañales. Y yo sé que después de probar varios tipos de pañales, las telas naturales me encantan por todos los beneficios que traen y también porque son más ecológicos, ¿cierto? Si extraemos estas telas que vienen de la naturaleza, esto se va a reponer en la naturaleza y a mí me gusta que no tenga ningún tipo de productos químicos en la tela y absorbe mejor, no causa una alergia, son muchos beneficios. A mí me gusta, ¿cierto? Así que cuando yo hice esta compra, yo ya hice pensando de cómo soy yo, cómo me gusta. Yo tengo muchos pañales que son así, son todo en uno. Mira, ya viene con absorbente. Los mismos pañales que yo tengo en mi casa son los pañales que fueron conmigo en mi viaje y fueron perfectos porque por algunos días yo no imaginaba eso, nunca había salido sin mi bebé, pero yo logré salir con mi esposo, salir a comer un día y varios días mi papá y mi mamá salieron con mi bebé, incluso cambiaron pañales de tela ella y este modelo para una persona que nunca tuvo contacto con pañal de tela, no tenía idea de cómo hacer. Listo, yo los dejé así y ella puso una lámina, incluso yo dejé ya con la lámina retenedora y toallitas napkin, toallitas biodegradables que vienen en cápsula, que es solo poner agua, ella crece y yo utilizaba para limpiar. Y ahí, como yo comenté que yo ya había hecho esa evaluación al momento de comprar mis pañales, estos pañales son los que yo utilizo normalmente porque están totalmente de acuerdo con a mi manera de ser, ¿cierto? Y yo dejaba estos pañales aquí que a mí me gustan principalmente para los días en que estoy sin ganas de armar pañales y ya viene listo, es solo poner en mi bebé, ¿cierto?
Y yo salí con mi esposo y dejé así mi bebé con mi mamá y mi papá. Ellos cambiaron pañales, mi mamá cambió pañal, ella nunca había cambiado un pañal de tela. Yo dejé también estas toallitas, porque como yo en la casa yo utilizo toallitas de tela, yo ya mostré aquí también, toallitas de tela que yo utilizo húmeda con aceite vegetal, ¿cierto? Pero en mi viaje, todas mis toallitas, yo antes de viajar, yo lavé los pañales que estaban sucios para no dejar nada sucio para atrás. Yo lavé todos los pañales que estaban sucios y dejé colgados en mi sala, en el colgador, el tendedero. Yo dejé ahí colgado para secar, ¿cierto? No está afuera para que se dañe ni nada de eso. Estaba dentro de mi casa, colgados, y las toallitas estaban todas sucias. Yo no iba a llevarlas mojadas, así que yo opté por utilizar estas toallitas biodegradables que vienen en cápsula, así que no ocupaba mucho espacio, y de esta manera yo puedo hacer la limpieza de mi bebé. Y yo opté por llevar estas toallitas para hacer la limpieza. Yo no utilizo toallitas con químicos también en la piel de mi bebé. Eso me salvó la vida en el viaje. Yo tenía algunas en la casa, también no es difícil de encontrar, y mi mamá limpiaba a mi bebé con esto, yo también limpiaba con esto. Esto es biodegradable, yo botaba y cambiaba por un pañal totalmente práctico que cualquier persona, mismo que no conoce los pañales o no tiene práctica, logra hacer el cambio. Y si ya tienes pañales capa, diría que estos son los útiles en un viaje, bastante. Yo no utilizo capa porque los pañales capa que tengo son doble barrera y mi bebé es gordita. Algunos ya conocen esta historia, esta experiencia, pero si tu bebé es flaquito, si te gusta el modelo capa, es muy útil para viajar. Pero más que todo, por no tener que lavarlos todo el tiempo, ¿cierto? Estos míos son todo en uno, son telas naturales, o sea, llevan más tiempo en el secado, pero a mí me gustan, yo estoy adaptada con ellos, y mismo que yo tenga que cambiar siempre todo, no tenga la oportunidad de utilizarlos varias veces, fue la opción que yo elegí para mi viaje. Otra cosa que debes planificar también son los absorbentes que llevarás. Por ejemplo, si no cuentas con una lavadora y vas a tener que lavar a mano, entonces tendrás que llevar absorbentes más fáciles de secar, que son los absorbentes predoblados. Estos los estiras así, yo voy a mostrar aquí. Las opciones que yo llevé fueron estas. Estos predoblados yo hice hace mucho tiempo, yo utilizo desde que mi bebé era muy pequeña, y se secan así. Yo no tenía secadora, así que yo tuve que secar colgado, ¿cierto? La manera más natural. Y si pone así, también puedo poner así, colgado, seca mucho más rápido, porque de esta manera tiene solo 3 capas, y para utilizar yo hago así, que va a quedar con muchas capas de absorción. Pero imagínate si utilizas pañales individuales que vienen todo así, hasta lograr secar todas las capas que tiene aquí, lleva más tiempo, ¿cierto? Y si no cuentas con la secadora o algo así, o no tiene un espacio con bastante vento, te va a ser más difícil, ¿cierto? Otro modelo también, no es un predoblado diferente, no sé, pero es un modelo largo, bastante largo, que yo utilizo así doblado, como refuerzo de este pañal todo en uno. Yo pongo aquí arriba, ¿cierto? Pero para secar, se secan súper rápido, porque son así de largo. Y estas son las opciones que yo utilicé y que yo recomiendo. Yo recomiendo predoblado para todos, para todas las familias. Desde que nace tu bebé hasta que deja los pañales, y yo utilizaría esta opción de predoblado. Y si tu bebé cambia el flujo fisiológico de tu bebé, ahí sí vas a necesitar poner un refuerzo. Y si tu bebé es pequeño, va a utilizar solo. Por eso, predoblado es maravilloso. En este mundo pañalero es la mejor opción. Y un viaje también es excelente. Y tercer paso, me aseguré de llevar accesorios indispensables. Una bolsa impermeable grande,
para evitar que la casa de mi papá quedara con olor y para evitar también de dejar los pañales regados. Adicionalmente, si tenía que cambiarla antes de tomar el vuelo, ya podía colocar el pañal sucio en la wet bag para evitar malos olores en el avión. No tuve problemas con olor en el avión. Y cuarto paso, antes de viajar me aseguré de tener un detergente para poder lavar los pañales y en el caso de que no lo hubiera podido comprar, ya lo llevaba en la maleta, ¿cierto? Un detergente que no tiene suavizante en su composición. En mi caso lo podía comprar, entonces no era necesario llevar uno de mi casa. Yo apliqué estos pasos en mi viaje y me funcionaron correctamente y pude hacer uso exclusivo de pañales ecológicos durante estas fechas que estuve con mi familia. Mi rutina no fue afectada por el viaje, pude lavar los pañales cada 3 días tranquilamente, no me pesó en nada y no dejé de hacer nada por esto. Usando el lavadero, pude sacar el popó que sobraba básicamente del pañal para que el prelavado fuera un poco más sencillo. Y busqué de forma anticipada el detergente que iba a usar. Yo no conocía todos los detergentes, pero busqué una información, me aseguré de que no tenía suavizante en su composición y claro que yo utilicé menos cantidad porque en Brasil no existe agua dura, el agua no es dura como en Chile, así que no necesitaba ablandador de agua. Y cuando yo puse en el prelavado un poquito de detergente, yo sentí que tenía mucha bolita, estaba con exceso de detergente y ahí yo sentí el exceso. Pasa es que el lavado nunca es una cuenta exacta, como, mira, es solo seguir la recomendación. Yo ya intenté seguir la recomendación y para mí no funciona exactamente. Yo creo que es una referencia para empezar, ¿cierto? Pero también debemos mirar con atención lo que está pasando para entender el proceso y arreglar al tiro. Por ejemplo, yo empecé a hacer mi prelavado, yo puse una cantidad de detergente ahí en el lavandero y yo sentí que tenía mucha, no sé si habla espuma, pero se veía con exceso de detergente y solo que es posible arreglar porque yo solo estoy en el prelavado. O sea, si yo ya empecé con un exceso de detergente, en el lavado yo voy a disminuir esta cantidad, ¿cierto? Porque mi pañal y mi absorbente está lleno de detergente dentro. Y yo necesito que el detergente entre, limpie y salga totalmente. Yo no quiero que quede ahí con exceso o que mis pañales queden pastosos y tampoco con olor a detergente. No es así. Y eso yo voy arreglando mirando cómo está el proceso, ¿cierto? Y muchas veces seguimos la recomendación. Entonces la recomendación me va a decir una cantidad en el prelavado. Yo puse y yo no estoy ni ahí, no estoy dando importancia, no me importa si está en exceso, voy y sigo la recomendación para el próximo lavado, que también es demasiado. ¿Qué va a pasar? Va a quedar muy pastoso y va a quedar con exceso de detergente. Así que no es una cuenta exacta la cantidad de detergente que utilizamos ahí. Y como yo sentí que estaba utilizando mucho en el lavado principal, yo disminuí esta cantidad. Y como sé exactamente los mismos pañales, no tuve que gastar ni un peso más, ni un real más, porque estaba en Brasil. Y la bolsa ecológica no dejó pasar ningún olor en la casa de mi papá y no escuché ningún reclamo por ello. Inclusive les di una pequeña capacitación a los abuelos de la bebé por si necesitaban cambiarla y yo no estaba en la casa, había salido con mi esposo para facilitar el proceso también, pero no pareció difícil porque cambiaron varias veces. No tuve escapes, no tuve problemas y usé los pañales ecológicos de forma exclusiva. Muchos de ustedes saben que ya no uso más toallitas húmedas por el impacto ambiental que generan, sino que uso algunos retazos de telas de bambú, los cuales solo humedezco y reutilizo y uso un aceite también, aceite vegetal, para evitar cualquier problema en la piel de mi bebé. Y no fue así de un día al otro, nunca es así, pero yo no tenía toallitas húmedas
Mas yo pensé, no, es la hora, yo tenía curiosidad de saber cómo era esto, si iba a ser difícil o no, cambié totalmente y desde ahí nunca más compré ninguna toallita húmeda que viene con químicos del supermercado. Pero para evitar tener que lavar más cosas durante estos días y también porque yo comenté que había lavado todas las toallitas y dejado en la casa, yo utilicé esas toallitas biodegradables que yo comenté aquí, que yo incluso mostré cómo son, cómo se utilizan. Y bueno, y como yo comento, siempre hay que planificar qué ropa usarás, dónde te quedarás, si tengo que llevar jabón, cepillo de dientes, en el caso de los pañales no es diferente, ¿cierto? Todo lo que nosotros tenemos que planificar, voy a llevar como shampoo, acondicionador, qué ropa voy a llevar, qué más tengo que llevar para tantos días, todo esto debemos pensar, ¿cierto? Voy a pasar tantos días, necesito tanta ropa, tantos zapatos y no sé qué. Lo mismo hacemos con los pañales. Para llevar los pañales, yo utilicé esta bolsa acá, que era la bolsa que yo compré para la maternidad. Yo llevé todos los pañales acá, aproximadamente 10 pañales. Como yo comenté que son de telas naturales, yo lograba utilizar por más tiempo, así que no cambiaba siempre. Que esa cantidad me iba a durar 2 días, ¿cierto? Y fue suficiente. Me facilitó bastante. Todos los pañales entraron en este bolso sin ningún problema y con esta cantidad yo estaba feliz. También no me gustaría traer tantos pañales. Y como ves, estas cosas también las usarías si llevaras pañales desechables en tu viaje. Necesitarías una bolsa también. La diferencia es que dentro solo hay pañales ecológicos y la diferencia es que no está generando basura. O sea, a cada vez que utilizas, tienes que poner los pañales dentro de una bolsa y no botar a la basura. Y obviamente, de 112 pañales ecológicos de menos que no fueron arrojados a la basura en un solo viaje. Si usas pañales desechables, debes pensar también si cerca del lugar donde estarás hay algún mercado o algún lugar donde puedas comprar, o debes prepararte antes también y llevar varios paquetes de pañales para evitar quedarte sin alguno durante los días en que está de viaje. Y cosa que no me pasó, porque si necesitaba un pañal ecológico para usar, básicamente hacía un lavado antes y estaba preparada para poder seguir haciendo un uso exclusivo de pañales ecológicos. Y yo cuando yo vi que tenían como 2 pañales, yo fui a lavar los demás y el otro día estaban todos secos, no pasó de faltar ninguno. De verdad me hubiera incomodado mucho tener que usar pañal desechable durante mi viaje, por eso me planifiqué antes. Lo más importante para mí era no irme por el facilismo de usar pañales desechables durante mi viaje. Y es que de verdad llega a doler pensar que iba a gastar 112 pañales durante este tiempo. Imagínate que nuestras abuelas, si utilizaron pañales desechables, ellos aún están en el planeta. Mira. Y a mí me molesta muchísimo ver basura de pañales desechables, como si yo estuviera mirando solo para mí. Y esto también refleja en otras partes de mi vida que de a poco yo voy cambiando, de a poco me molesta, de a poco yo voy aprendiendo cómo cambiar, cómo ser esta nueva persona, cómo adoptar estos nuevos hábitos. No sé si ha comentado aquí, pero hace mucho tiempo que yo quiero cambiar otras cosas en mi vida. No sé si aún yo hablo, pero hay cosas que me molestan muchísimo y seguramente vienen de este cambio de mentalidad o de este cambio de persona, porque nosotros vamos cambiando con el tiempo, ¿cierto? Seguramente la Daisy de 15 años no iba a usar pañal ecológico, nunca. La Daisy no sé si fuera mamá, yo fui mamá con 16 años, pero nunca utilizaría pañal ecológico, no pasaría por mi cabeza y yo estaría pensando solo en mí, ¿cierto? Y yo veo que algunas veces no es por maldad, no que las personas no son buenas. Creo que no sé, desconocen la información de verdad. O
no es tan hablado, eso no es tan fuerte, como no hay muchas personas que utilizan, no hay muchas personas hablando de esto, muchas personas aún no conocen, ¿cierto? O piensan que es muy difícil y por eso no hacen. Y con eso me siento feliz de poder continuar usando los paneles ecológicos de forma exclusiva. De verdad me siento realizada y demostrarte que se puede hacer de una forma diferente. Yo no quiero de nuevo mirar solo para mí, mi facilidad, mi practicidad, lo que es más fácil para mí y todo, y yo. No, yo no quiero esto y estoy realizada de lograr hacer. De verdad que es algo que nosotros tenemos en la cabeza que es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero no lo es. Es solo ver como una cosa natural, es solo mirar como algo que hace parte, como si no existe otra opción. ¿Sabe cómo? Bueno, y muchísimas gracias por acompañarme hoy y espero verte en los próximos videos, en los próximos episodios del programa del Pañaleo Consciente. Un feliz 2021 para ti. Estoy muy, muy feliz. Un beso. Hasta el próximo episodio.